Oye, profesorcito, reverendito, ateíto, yo no sé cómo decirle, profesor, pero lo cierto es que usted nos ha enseñado a ser listerofilósofo, profesor. Y enseñarnos a ser listerofilósofo, profesor, usted realmente nos ha ayudado a hacer pensar, profesor, y a no tragar entero, profesor. Por eso quiero decirle con todo respeto, pero ¿quién eres tú, profesor? Yo soy uno nuevo que hace rato lo estoy escuchando por la ventana. A mí me dicen el camaleón. Hombre, como así, como el lobo estepario o algo así. Sí, porque ya, por eso yo cambio. ¿Cómo no? Yo me pongo una ropa greca y después me pongo una roja corozo y como ese libro que usted tiene ahí. ¿Cuál libro? Es el diccionario filosófico. Ese es de Rostand, de Judin. Y el otro profesor que tiene ahí, hombre, ese es el de Ulises. El que nos habla que todos queremos llegar a Itaca. Y ese otro que tiene ahí, el de Barú Espinosa, ética demostrada según el orden geométrico. Y ese profesor, hombre, esa es introducción a la historia económica de Colombia. Y ese otro que tiene ahí, profesor, ese es el de Eddie Muriel, Robinson Ferreira. Eddie Muriel está aquí. Y el otro, profesor, el conflicto de los siglos. ¿No será lo que estamos viendo ahora mismo, profesor? No, ya ese de corte protestante, de corte de una tal Ellen G. White, una profetisa evangélica, creo que es, ¿eh? Y bueno, profesor, ¿y de qué quiere hablar? Y bueno, ¿y qué pregunta usted? ¿Por qué dice que quiere ser listerofilósofo? Profesor, porque usted me gusta que no traga entero. Y he enseñado a sus alumnos a leer todos esos libros que usted lee, que no se puede tragar entero. Y entonces yo quiero decirle que yo no trago entero, profesor. Y por eso creo que soy un listerofilósofo y quiero entrar a sus clases para pulirme cada día más y distinguirme del semianalfabeto, del analfabeto completo y de que él cree que todas las cosas son así como ellos creen. Y entonces quiero decirle, profesor, que no han visto Imperio de 4 años. Correcto, tiene mucha razón. Cuando yo dije 4, el 4 es la abreviatura de un periodo centenario, y cuando es 4000 milenario, y que se representa con el dígito 4, el dígito 5. Bueno, profesor, ese es un punto que quiero decir, que me nos explique. Y también que usted también estuvo hablando y que del sol, que el sol proviene del carbón. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, ya esto aquí ya estaríamos en la filosofía de la ciencia. Sencillamente porque si usted ve un pedazo de carbón y le pone un fósforo o hace que algo prenda con gasolina, lo que sea, bota llamas, ¿verdad? El sol es un gas. El sol no es sólido. Jamás podrá caer sobre la tierra así como un disco que cae, un acetato, no. Es un gas y va cayendo por toneladas. Y en ese sentido, esa idea es única y exclusivamente mía. Quizá muchos científicos la habrán pensado o casi ninguna mente la habría pensado hasta ahora. Eso es una cuestión mía, que creo que precisamente esos agujeros negros son energía también y que incluso el mismo universo cabería en ellos, en muchos huecos de eso. Y entonces es un gran misterio. Pero a mí, no sé, me pensé así, creo que así cuando yo veo un pedazo de carbón que se prende, entonces digo, que tiene raro y quizá por eso existe la raza negra. Y por eso se cree que África es la cuna del hombre, de la humanidad. Y que quizás hay otra teoría que nació en diferentes partes. Otro misterio. Lo cierto es que me gusta y quiero que te aplaudas a ti mismo por atreverte a decir eso, y yo te doy esa contestación, que es un pensamiento mío,
No sé qué científico lo ha pensado, pero me vino a la mente y analizando. A mí me gusta mirar el sol, mirarlo fijamente y sostener hasta que ya lloro. No puedo ya, salen las lágrimas. Hay un extraño misterio y así más o menos me recuerda a la atmósfera, que ese mismo fuego fue capaz de producir el agua al encontrarse con otros elementos y otras cosas. No, hombre, profesor, usted no va a volver loco. Bueno, entonces, eso es lo que ya no quiero preguntarle más nada, profesor. Bueno, ¿y qué quieren saber? Hombre, profesor, que usted, al hablar de esa clase, que petróleo en Colombia, profesor, en el Atlántico, profesor. Sí, pero ya para esto tendríamos que hablar. Sí, usted dijo la palabra imperio y habló del imperio de Roma, y ese que de 4 años, eso querrá decir usted 400 años en un hectárea, ¿verdad, profesor? Sí, sí, 400 años fue el imperio antes del romano, que fue el griego. Pero antes del griego estuvo el egipcio y antes del egipcio estuvo el babilónico. Y en esa Babilonia vemos lo mismo que se ve hoy y que se habla hoy. Los judíos en el exilio en Babilonia. Cuando esa Babilonia tenía ciudades principales como era precisamente su capital política y religiosa, Babilonia. Era la antigua ya Mesopotamia. Y habían jardines colgantes y había una cantidad de cosas, y ese imperio era un monstruoso león con alas. Y él, por eso algo así, usted piensa así como la génesis del pensamiento de Alberto Merari, el mismo de la cuestión de la historia crítica de la psicología, profesor. Sí, ese Alberto Merari hizo la génesis del pensamiento, y por eso uno puede pensar y el pensamiento tiene que venir de alguna parte. Entonces llegó esa Babilonia, tenía una capital política que era Babilonia. La capital de este imperio en Mesopotamia era Babilonia. Y en esta ciudad habitaban muchos exiliados judíos. Ojo, y esos exiliados judíos no eran la hija de Julanita que está trapeando el piso, ni era muchos de ellos. Todos eran de una gran clase social, muchos hijos de sacerdotes, de las cúpulas. Entre eso iba Daniel. Y de ahí que hay un hombre que hace el libro de Daniel. Fue un exiliado y, por supuesto, dentro de los mismos judíos, de los mismos Israel, pertenecían a una clase determinada, todos. Habían clase determinada. Jesucristo pertenecía a una clase baja, que viene siendo el famoso arte de carpintería. Y así hay muchos artes que no lo ejercían los hijos de los sacerdotes, los hijos de los militares, los hijos de los otros, etcétera, etcétera. Y por eso había muchos exiliados judíos allá. Había en Temá, que era la segunda ciudad, la segunda capital. Se conocía como capital secundaria y fue fundada por un rey llamado Nabonino, quien dejó a un hombre llamado Belsasar el cargo de Babilonia. Nínive, donde estuvo Joná, tenía una capital, Asiria. Y Nínive era la capital de Asiria. Asiria era el país, Nínive la capital, que cayó ante una coalición de medos y caldeos en el año 622 antes de la era cristiana. También había otra ciudad más pequeñita llamada Carquemi, que fue el lugar donde nació el rey Nabucodonosor II, que tuvo y derrotó al ejército asirio, lo que permitió que Babilonia lograra la supremacía en Siria. La jugada de todas esas palabras y todos esos países los estamos escuchando hoy en día. Que hace poco cayó no sé quién de Siria y se fue para Rusia.
Bueno, y también tenemos a la famosa Jerusalén. Esta Jerusalén en el año 620 antes de la era cristiana llegó a ser tributaria, o sea, pagaba tributo. Lo que está pidiendo hoy Donald Trump, que todos estos países, claro, lo hacen a la brava y tienen que pagarle tributo al imperio. Y en aquella época era que se los tomaban y los tomaban cautivos, los volvían esclavos y todas esas cuestiones, pero había cierta libertad. El mismo esclavo lograba la libertad allá en Babilonia. Incluso habían esclavos que llegaron a ser tan ricos que eran capaces de prestarle plata a Nabucodonosor y lograban tener libertad y hasta se casaban con princesas, pero nunca dejaban de ser esclavos. Eran tenidos socialmente siempre como esclavos. Y tenían tanto dinero que le prestaban plata al rey para hacer carreteras y hacer cosas. Y entre eso está El hombre más rico de Babilonia. Es un libro que un día de esto le voy a hablar de él. Se llamaba Acá, porque ahí acá con K, acá con C, y así se habla de Acá, el hombre más rico de Babilonia, que era capaz de prestarle plata, habiendo sido esclavo. Y según la leyenda, la misma cuestión del cachaco que vino con 3 guineos y tal. Entonces pero allá no habían traquetos, no habían narcos ni nada de esa vaina que la hacen de la noche a la mañana haciendo unos zarrapastrosos que no tienen a veces ni ninguna clase de estudio, son unas bestias, unos asesinos y toda esa vaina, pero andan con las buenas lujosas limosinas y tal, y quieren poner presidente y todo. Bueno, esto es lo mismo. Acá llegó con unos, pero honradamente, vendiendo unos buñuelitos, y se hizo tan rico que le prestaba plata al rey. Entonces esto sucede cuando en aquella Jerusalén del año 600 a.C. llegó a ser tributaria de Babilonia y sufrió el asedio del ejército babilonio allá en los años 600 antes de Cristo, 618, 617, 619 al 607 antes de la era cristiana. Y también un pueblo que se llamó Tiro, una ciudad, Tiro, Jope, la Franja de Gaza. Todo eso está asistiendo hoy por ahí se están metiendo toda esa gente. Tiene un capítulo ante el ejército, porque ella capituló, ya que esto tiene que ver con una tilde en la O para que sea diferente a capítulo sin la tilde en la O, porque capítulo viene siendo una cuestión de una obra o de un libro o de una obra literaria que le llamamos capítulo primero, capítulo segundo o chapter en inglés. Y así, este Tiro capituló ante el ejército babilonio tras un asedio de 13 años, ojo, 13 años de asedio, hasta que Tiro cayó. De esa manera, le respondo de que si es un pensamiento mío, que ya tendría que ver con la ciencia, si es verdad o no es verdad, y demostrarlo, que el helio y el sol se producen de la misma cuestión carbonífera o color negro que existen los agujeros negros, que son energías y que producen esa luz que nos ilumina. Y así, por eso la luz hiere la oscuridad, pero la oscuridad también hiere a la luz, y cuando se encuentran estos antípodas se produce un color níspero, que es lo que nosotros llamamos alba. O uno, cuando la luz va desapareciendo y va apareciendo la oscuridad de la noche, y en ese transcurso, en ese paso, como el agua del río con el mar, que se produce un boca de ceniza donde hay tiburones y todas esas cuestiones, y que el río, al ser más alto, entrega al mar, y por eso los barcos en boca de ceniza caen y uno siente eso que le sube así
cuando va encubierta, que le sube así como un ascensor, algunos vomitan y algunos se tienen que agarrar a los mástiles y a la vaina. Bueno, así es la realidad. Y de esa manera sí nace la génesis del pensamiento y el pensar del hombre. Es mío ese pensamiento de que, porque vi un carbón y veo que de él sale llama, y eso está en el universo, son grandes energías, en todo hay energía. Yo soy energía, una hoja de energía, vegetal, todo es energía. Nos movemos porque hay energía, hablamos porque hay energía, todo es energía, el espíritu es energía, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos esto y estas capitales y vemos los conflictos de los siglos, que ya son cuestiones religiosas y todas esas cuestiones, vemos que sí, que las grandes clases sociales de los antiguos judíos estuvieron cautivos en Babilonia. Entre eso iban muchachos de buena sociedad, hijos de sacerdotes, a veces de militares, de la alta, que fueron esclavos cautivos de un rey como Nabucodonosor, en esas ciudades que le mencioné, que fueron un imperio, el imperio babilónico, representado por un león con alas. Y en literofilosofía vemos todos estos libros cuando un hombre quiere tener un pensamiento y puede querer decir algo. De esa manera podemos realmente nosotros hablar de unas constantes reales de la vida de nosotros cuando se logran algunas cuestiones determinantes, como es el caso del libro Ulises, donde buscamos un Ítaca, y que ese Ítaca nos va a exigir una cantidad de experiencias que hayamos tenido en la vida que se conocen como realidad. Y así, de esa manera se descubre y nace en lo que estamos viendo en la arena política actual, que parece que fuera una réplica en alta dimensión de lo que fue el pasado. Hoy en día, en una era contemporánea, y en esa era contemporánea estamos, y recurre el libro El Falso Testamento de María, de Robinson Ferreira, que se desarrollará en segundas partes en el libro, pero que forma parte de un pasado de esta protagonista en su pueblo natal, y retoños que salen de ella y genealogía de esas uniones de María, la del Falso Testamento, que también tuvieron narraciones en la María de la tribu de Judá, escrita por un romano llamado Celso Flavio, que no es Flavio Josefo. Celso Flavio también, que veía besarse a María con un pretoriano que se encontraba de servicio siempre con él, su mejor amigo, y que da hasta el nombre de ese pretoriano, del cual se puede determinar como amor juvenil de ella con ese pretoriano cuando pasaba o visitaba o le veía cerca a la fortaleza Antonia. Nos vemos para terminar la clase y así poder explicar esa pregunta de este nuevo, que le mando que le dé un aplauso porque no traga entero, de que sí, ese es un pensamiento mío, que el sol proviene del carbón. Nos vemos en la próxima.